Jóvenes, buenos días, jóvenes. Ingeniero, buenos días. Ingeniero, buenos días. No te quieres meter un culo, porque nada más tienes 18, si no te das mucho a la verga, Jóvenes, su micrófono, por favor. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Déjenme, déjenme ir haciendo lo que estaba, ya, dibujado. Lo tuve que borrar porque como tengo al otro grupo, previo a ustedes, hago anotaciones y ya se veía muy amontonado y mejor tuve que borrar y voy a volver a empezar. Entonces, denme tantito tiempo, unos 5 minutitos, en lo que vuelvo a anotar lo que ya tenía puesto ahí. Trataré de ser lo más breve posible y lo más rápido para que no nos tardemos tanto. Además de que, bueno, también lo vamos a hacer pequeñito para no tardarnos tanto. Y podamos avanzar lo que se debe el día de hoy, que nos corresponden 3 horotas, ¿no? A ver qué tanto podemos avanzar. Que ya con ustedes, no sé, nos atrasamos un poquito. ¿Sí se alcanza a ver, jóvenes? No digan groserías, eso no es de gente cristiana. Es un grupo cristiano, gente de Dios. Muchachos, esos micrófonos, apáguenlos, si no, nos vamos a ver a la necesidad de sacarlos del grupo. ¿Vale? Por favor.
Bien, vamos ahora sí. Bien, vamos a comenzar. Ya habíamos visto la semana anterior la exposición relacionada con el tema de nivelación diferencial compuesta y ya habíamos dicho cómo se llevaba a cabo el procedimiento de campo. Vamos a meternos al procedimiento de gabinete. ¿Sale? Ese procedimiento de gabinete que tiene que ver con todo el procedimiento de cálculo. Pero no sin antes volver a mencionar el procedimiento y cómo lo podemos percibir este tipo de nivelaciones en los croquis. Tenemos tres formas para poder llevar a cabo la representación de esta nivelación en el trabajo de gabinete. La primera es en alzado, que es esto que tenemos aquí, como lo hemos venido manejando en las nivelaciones anteriores. Pero también puede ser representada por medio de una representación gráfica en planta. Esto es en alzado y esto es en planta. Y podemos tener una tercera, pues, apreciación o una tercera forma para poder anotar estas nivelaciones a través de una tabla de registro, que es esta que tengo de este otro lado. Vamos entonces a recordar y vamos a ir calculando poco a poco este tipo de nivelación para que se vaya entendiendo. Ya sabemos que una nivelación diferencial compuesta se llama así por la simple y sencilla razón de que no se puede llevar a cabo una nivelación diferencial simple. Esto debido... a ver, déjame ver lo que dice aquí una de sus compañeras. Ok. Perdón, es que están también aquí mandando mensajes. Bueno, y no se lleva a cabo una nivelación diferencial simple por la simple y sencilla razón que los puntos extremos, en este caso el punto A y el punto B, en este caso el punto A y el punto B, que son los puntos que me interesan conocer, están alejados a más de 200 metros, de lo que habíamos dicho en la nivelación simple. Pues cuando ya no se lleva a cabo esa condición, entonces se secciona mi terreno o se secciona mi levantamiento, como es en el caso de la vista en alzado y la vista en planta. Vean, el punto A y el punto B están alejados a más de 200 metros y por lo tanto se tiene que seccionar. ¿Sí? Estos puntos de liga, el punto de liga 1 y el punto de liga 2, no necesariamente tienen que estar alineados entre sí. Tal vez el punto A y el punto B sí estén alineados. Una línea recta, pero el punto de liga 1 y el punto de liga 2 no. Y estos puntos de liga 1 y el punto de liga 2 son los que me unen o los que me van a ligar a mi poligonal. Por lo tanto, entonces pueden ir por fuera o pueden ir también por dentro o pueden ir alineados entre el punto A y el punto B. Este efecto de esta poligonal abierta no se ve en ese alzado. Y el efecto que tiene ese alzado, muchas veces los elementos que se puedan apreciar en ese dibujo no se aprecian tampoco en la vista en planta. Por eso, repito, puede haber de diferentes maneras de poder representarla. Si hay una actividad que ustedes tengan que resolver y yo les mando la representación en planta, ustedes también podrán saber qué es lo que se necesita hacer. Por eso les estoy mostrando cómo pudieran venir presentados. Bien, entonces ya saben que los estadales y los instrumentos se van a ir moviendo de acuerdo a la posición que se ubica. Y ya habíamos dicho cuáles eran los elementos que debemos de analizar. Lo primero que necesito hacer, una vez que ya tengo anotados mi dibujo, o que ya está ya anotado mi dibujo, necesito primero identificar cuál es el sentido de la nivelación. Y el sentido de la nivelación me la da precisamente el acomodo que tienen mis vértices. Que estos pueden ser numéricos o pueden ser hay alfabéticos y hay numéricos al mismo tiempo. Pero no hay ningún problema. Si yo sé que la letra A es el inicio de mi abecedario, entonces este es mi origen y que la nivelación viene de este punto hacia este otro. O también podría darme cuenta, pues porque los puntos intermedios, que son llamados puntos de liga, vienen acomodados con un número en específico. Y si todos sabemos que la numeración inicia en el 1,
pues este sería mi primer punto y este sería mi segundo. También entonces la nivelación viene de izquierda a derecha. Esa también sería una manera para poder apreciar ese efecto. Entonces necesito indicarlo, tanto en la vista en alzado como en la vista en planta. Entonces voy a hacer esa indicación poniendo una flecha a lo largo de todo el perfil y anotando o trazando esa cabeza de flecha. Lo mismo hago aquí abajo. ¿Por qué? Porque tiene la misma indicación. Es el mismo perfil, es el mismo dibujo, es el mismo croquis, nada más que lo veo de perspectivas diferentes. Y le anoto así tal cual, sentido de nivelación. Ya lo habíamos comentado. ¿Sale? Entonces aquí sería sentido de nivelación. Sale, ahí va, sentido de nivelación. Y aquí lo pongo también, sentido de nivelación. Sale, ahí está. Una vez que ya tengo indicado en toda esa explicación, ya voy a saber a partir de ese momento cuándo voy a estar hablando de dos datos específicos. Habíamos dicho que estas nivelaciones tienen lecturas hacia los puntos. Se pone un instrumento aproximadamente a la mitad entre el punto A y el punto de liga 1, porque como seccioné mi nivelación, entonces ahora tengo 3 secciones de levantamiento. A eso se le conoce como compuesto, porque es la unión o la fusión de varias nivelaciones simples. Entonces aquí tengo mi primera sección entre el punto A y el punto de liga 1. Se pone un instrumento aproximadamente entre estos dos puntos, se nivela, se hace lo más derechito posible ese instrumento y se empiezan a leer o a tomar las lecturas a esos puntos donde está ubicado un estadal. Ya lo habíamos visto, ya les había comentado. Pero vean, el instrumento una vez que está totalmente horizontal, totalmente fijo, sin moverse y que ya está derecho, por decirlo de una forma, se hace una apreciación o se hace una lectura hacia ese punto. Aquí está, vean esta flecha que estoy indicando aquí, esta flecha que estoy indicando aquí, me está diciendo que se está tomando una lectura a este punto. ¿Cómo se ve esto aquí en planta? Pues igual, aquí pongo mi aparatito, este aparatito es este mismo que tengo aquí, es el mismo, y se hace una lectura hacia este punto. Aquí en la vista ya no se observa el estadal, nada más se observa un punto como si estuviera ahí una ficha enterrada, una estaca, ahí está, y se hace la lectura. Este de aquí es lo mismo, es la lectura que se hace. Esta lectura que está aquí y acá arriba, que es la misma, va en contra del sentido de la nivelación. ¿El fijaron? Va en contra. Y a esa lectura habíamos dicho que se le conoce como lectura atrás. Y esa lectura atrás tiene un signo que es positivo. Entonces, pues aquí lo puedo identificar, es positivo. Esa lectura que yo hago a ese punto, con ese instrumento llamado estadal, no es otra cosa más que la altura del punto. El plano de referencia del punto, el plano de referencia del punto y el plano de referencia del instrumento, que es esta línea de color rojo. Esta línea de color rojo es el plano de referencia del instrumento. Y esta altura que está tomando aquí en este punto es la que estoy reflejando aquí. Esa es su altura de ese punto. ¿Sí se observa? ¿Sí se observa o no? Jóvenes, ¿sí se observa o no? Sí, maestro. Gracias. Entonces, se observa una lectura de 1.235. ¿Verdad? Ahorita yo le estoy poniendo datos al azar. Esos datos, ahí cuando nos mostraron el video sus compañeros, ahí veía cómo se apreciaba el dato a través de una lente
y cómo la lente se veía reflejado el estadal y se ponían a leer las alturas. ¿Sí la recuerdan? Estas lecturas entonces que se obtienen a esos estadales son estas alturas que se tienen en los puntos. Entonces, esa distancia que estoy poniendo ahí de 1.235 es esta altura. 1.235. Esa lectura que está ahí también se puede ver reflejada en la vista en planta. 1.235. Es la misma. La misma. Y esa lectura que tengo ahí reflejada ahorita, la puedo también anotar en mi tabla. ¿Cómo? De la siguiente manera. Tengo mi primera columna que se llama estación, EST de estación. La estación es donde están ubicados los estadales. Quiere decir entonces que el primer estadal está en el punto A. Entonces voy a anotar aquí punto A. Ahí está, el primer punto. Estación punto A, que es el mismo punto que tengo en la vista en planta y el mismo punto que tengo en la vista en alzado. Listo. Está en las tres formas en cómo puede venir representada este tipo de nivelación. Ahí está. Después tengo una segunda columna en la tabla. Tengo una segunda columna que dice lectura atrás. Pero es bien fácil distinguirla. ¿Por qué? Porque me dice que todo lo que va en contra al sentido de la nivelación, por eso es importante las cabezas de flecha, se le llama lectura atrás. Quiere decir que entonces esa lectura que acabo de anotar aquí, que anoté aquí, debe de ir en su respectiva columna y en su respectivo punto. ¿A quién pertenece esa lectura? Pues pertenece al punto A. ¿Cómo se le conoce a esa lectura? Lectura atrás. Entonces me fijo en la tabla, veo que aquí está la columna de lectura atrás y lo único que nada más tengo que identificar es el punto. Sigo la fila y entonces cuando coincide la columna con la fila, aquí es donde debo de anotar ese valor que ahorita anoté en la gráfica. ¿Cuánto mide? Pues tiene de 1.235 y lo anoto. Ahí está, anotado. Saben de antemano que el instrumento, una vez que ya observó a ese punto, tiene que girar o tiene que moverse, ¿verdad? Si está observando hacia allá, pues lo tengo que girar para que ahora observe al segundo punto o al siguiente punto conformado en la primera sección. Esta es mi primera sección, Entonces ahí entre A y el punto de liga 1, acá en la tabla falta el punto de liga 1, aquí en la vista en planta sí está el punto de liga 1, el instrumento, vean, ahí está, observando ahora hacia ese punto. ¿Ya fijaron? Observó hacia el punto de liga 1, ahí está la cabeza de flecha. Es quiere decir que de aquí para acá, ahora observó al punto de liga 1. De aquí para acá, observa al punto de liga 1. Ahí está también la cabeza de flecha y aquí está también punto de liga 1. Se observa. Se vuelve a leer al estadal. Si tengo dos estadales, pues está una personita en el punto de liga 1. Ahí está posicionado el estadal bien derecho. Y se lee. Pues aquí fue 0.745. Como leyó, aquí sería entonces 0.745. Pero ¿cómo se llama esa lectura? Esa lectura, de acuerdo al sentido de la nivelación, va a favor. Vean, va a favor del sentido de la nivelación. Y esa lectura se le conoce como lectura adelante. Es una lectura adelante del punto de liga 1. En la tabla me hace falta indicar ese punto, pero va después del punto A, de acuerdo a lo que me está indicando mi gráfico, mi croquis. Entonces quiere decir que debajo de A voy a anotar punto de liga 1. Ahí está.
Además de que en la tabla también tengo que indicarle el valor de su lectura. En este caso, bueno, su lectura fue .745, pero fue una lectura adelante. Y las lecturas adelante las conocemos, pues son negativas, a diferencia de las lecturas atrás que son positivas. Entonces sigo la fila, sigo la fila, sigo la fila, sigo la fila, hasta que llegue a la columna que dice lectura adelante. Y ahí anoto 0.745. Listo. Ahí está. Ya tengo mis dos primeras lecturas o mis dos primeras alturas de los puntos, como también son conocidas. Esa lectura que acabo yo de anotar, se ve reflejada aquí. El plano de comparación del punto de liga 1 y el plano de comparación del instrumento. Esa lectura o esa altura es esta, 0.745, y ya sabemos que es negativa. Estas alturas, tanto del punto de liga 1 como del punto A, no las puedo representar aquí. Aquí no las puedo representar en la vista en planta. Esos detalles que tiene este dibujo en alzado no se pueden apreciar en esta vista en planta. Pero una vez que ya se tomaron esas dos medidas, yo ya puedo empezar con mi cálculo. La única condición o el único requisito o el único elemento que me hace falta es calcular, o mejor dicho, establecer una cota de partida, como lo veníamos haciendo en las nivelaciones anteriores. Yo les decía, bueno, si voy a calcular esto por medio de cotas, pues como me dice mi tabla, me está pidiendo una cota de aparato y luego me está pidiendo una cota de punto, quiere decir entonces que debo de calcularlo por medio de cotas. Si lo voy a calcular por medio de cotas, necesito un elemento adicional, que ya lo hemos visto en las nivelaciones anteriores, llamado plano de comparación arbitrario. Y ese plano de comparación arbitrario, ya les había dicho y les había mencionado, puede pasar por debajo, puede pasar por arriba, puede coincidir o puede pasar con el plano de referencia en A, puede pasar en el plano de referencia del punto de liga 1, puede pasar del plano de referencia del punto de liga 2 o de B. Pero para poder distinguir una altura de una cota, normalmente siempre lo pasamos por debajo. Entonces, lo que voy a hacer es trazar mi plano de referencia arbitrario que va a pasar por debajo de todo mi perfil. Y a ese plano de referencia arbitrario, pues le voy a anotar su nombre tal cual, así, de manera literal. Plano de comparación arbitrario. Plano de comparación. Plano de comparación arbitrario. Ahí está. Y ese plano de comparación es el origen, ya se los había dicho. Es el origen para calcular todas las cotas. Si es el origen, entonces su nivel mide 0. Y entonces le anoto, su nivel es 0. Listo, ahí está. Ya lo tengo indicado. Pero además, para poder calcular las cotas, yo necesito conocer una, que es la de origen. En este caso, la del punto A. Entonces, identifico y vuelvo a relacionar todo lo que hemos ahorita hasta este momento visto. Una cota es una distancia vertical que se mide o se empieza a contar desde el plano de comparación arbitrario hacia donde está el plano de referencia del punto. A esto se le conoce como cota y pertenece al primer punto, cota de A. Ese detalle de ahí tampoco se percibe en la vista en planta. Sin embargo, en la vista en planta sí le tengo que anotar o sí le debo de indicar el valor de origen. Y les había dicho, normalmente o casi siempre esa primera cota la asigno yo. Yo le pongo un valor al menos
que ya haya un dato o un antecedente donde me digan que ese punto ya lo de cota ya por una nivelación que se haya hecho previamente, entonces respeto. Si es que me dice, tienes que respetar, ya él tiene una cota asignada y le pongo el valor. Pero si no, yo pongo uno propio. Para este ejercicio, les voy a pedir que uno de ustedes me diga un valor para ponerle aquí el dato. ¿Cuánto le ponemos? Nada más que me conteste uno, para que no se me amontonen. Nada más uno, que me diga un valor. ¿Si están presentes o ya se me fueron? ¿Sí puede ser 4? 4, sale, vamos a ponerle 4, dice su compañera. 4. Sale, ahí está, 4. Listo. Este mismo valor lo voy a indicar aquí, pero nada más lo voy a anotar. Cota de A, 4. Ahí está. No se percibe de la misma manera, sin embargo lo anoto. Ese valor que acabo de anotar, tanto en el croquis en alzado como en el croquis en planta, también lo debo de indicar en la tabla. Aquí está el punto A. Sigo la fila, sigo la fila, sigo la fila, sigo la fila hasta que llego a la cota de punto. Y ahí anoto el valor que ahorita nos acaba de asignar su compañera. 4 metros. 4 metros. Ahí está. Ya tengo los datos suficientes para empezar mi cálculo de una nivelación diferencial compuesta. Lo primero que tengo que hacer en este tipo de nivelaciones es calcular una cota de aparato. Lo primero que se tiene que hacer. Antes de calcular la cota del punto de liga 1, necesito calcular una cota de aparato. Gráficamente, ¿dónde está ubicada la cota de aparato? Bien fácil. Si yo ya entendí, ya razoné qué es una cota, inmediatamente la puedo identificar. Una cota es una distancia vertical. Muy bien, es una distancia vertical. Excelente. ¿De dónde se empieza a medir? Desde el plano de referencia arbitrario o del plano de comparación arbitrario. Perfecto. Entonces la voy a empezar a medir desde aquí, porque este es el plano de comparación. ¿Hacia dónde? Pues necesitamos el plano de referencia del instrumento o el plano de referencia del aparato. ¿Y cuál es ese plano de referencia del aparato? Estas visuales o estas líneas de color rojo que estoy indicando aquí, en el momento que el aparato está totalmente derecho, horizontal, ya les había comentado que se reflejan visuales hacia el objeto. Son líneas imaginarias que se van a reflejar al objeto. Ese es el plano de referencia del aparato. Entonces, lo único que tengo que hacer es indicarla gráficamente. Pues voy a ir de aquí hasta acá arriba. Eso es la cota de aparato. Y la tengo que calcular porque me están pidiendo la cota de aparato. Para llevar un orden, entonces yo empiezo con mi cálculo. Cota de aparato. Ya no le pongo todo el nombre, nada más le pongo APA de aparato y le digo en mi primera sección. ¿Por qué mi primera sección? Porque son 3 secciones y nada más voy a empezar a calcular la primera entre el punto A y el punto de liga 1. Esta distancia vertical que tengo aquí la voy a obtener ¿cómo? Sumando la cota de A y la altura de A. Exactamente. Gráficamente entonces se observa lo que hay que hacer. Entonces, matemáticamente tengo que hacer esa indicación que ahorita nos mencionó su compañero. La cota de A para, la cota del punto A, perdón, la cota de A, ¿verdad? Que es esta distancia que hay de aquí abajo hasta acá arriba. Esta es la cota. Le voy a sumar. ¿Qué le voy a sumar? Esta altura.
que es la lectura atrás. Entonces le voy a sumar la lectura atrás, así tal cual, la lectura atrás. Atrás porque va en contra del sentido de la nivelación, atrás, y es positiva. Por eso se debe de sumar, ¿verdad? Es positiva porque se suma. Entonces aquí sería, déjenme ponerle bien aquí el signo con otro color para que se observe. Entonces se suma, aquí está, lo mismo pasa aquí en la vista en planta. Este es esta lectura, que está 1.235 y es lo mismo que aparece aquí. Entonces se suma, para obtener esta distancia hay que hacer la suma de estos valores. Entonces ahí sería lectura atrás del propio punto A. Si yo sustituyo, entonces hago lo siguiente. La cota de A es de 4, si es que observo mi tabla ahora, la cota de A es de 4, más la lectura atrás de A, que es este que tengo aquí, 1.235. Esto es igual entonces a 5.235. Y lo anoto donde corresponde. 1, ¿verdad? Cota de aparato en la primera sección, 5.235. ¿Sí se entendió lo que hice o no? Sí se entendió. Para los demás, ¿sí se entendió lo que hice o no? Sí, se entendió. Sí, profe. Esta distancia que tengo aquí de la cota de aparato no se refleja tampoco acá, ¿verdad? Esto es una vista en planta, no se refleja. Entonces, nada más se observa en la vista en alzada. Voy a anotar el valor para que se vea lo que acabo de calcular. Entonces, anoto su valor. 5.235. 5.235. Ahí está. Listo. Ya tengo indicada el valor de toda esa distancia vertical. Ahora necesito calcular la cota del punto de liga 1. ¿Qué es una cota? Va de nuevo. Es una distancia vertical que se empieza a medir desde el plano de comparación arbitrario. Entonces, empiezo a medirlo aquí. ¿Hacia dónde se debe de dirigir? Pues se debe de dirigir a otro plano de referencia. ¿Qué plano de referencia para este caso? Pues el plano de referencia del punto de liga 1, que es este que está aquí indicado. Esa sería la cota del punto de liga 1. Para poder entonces calcular la cota del punto de liga 1, cota del punto de liga 1, ¿cómo la debo de obtener? Restando ¿Restando qué? al valor que sacó hace ratito, que es creo que la cota, bueno, eso, menos ¿cómo se llama? La altura de B. No, del punto. Del punto de liga 1. Exactamente, ¿verdad? Bien sencillo, bien sencillo. Si yo voy observando la gráfica, me estoy dando cuenta lo que pasa y lo que tengo que ir realizando. No habría pierde. ¿Por qué? Pues porque si yo veo esta distancia que estoy señalando, si se fijan, la distancia que estoy señalando, esta línea de color azul, vean, si yo la empiezo a señalar y la empiezo a mover, todo esto es una superficie de nivel. ¿Por qué se llama superficie de nivel? Porque todo ese valor tiene el mismo número. Entonces quiere decir que todo esto mide 5.235, 5.235, 5.235 hasta que llega aquí. Y yo lo que necesito es llegar hasta acá abajo. Entonces, ¿qué necesito hacerle? Pues quitarle esta altura que tengo aquí. Se la tengo que quitar, ¿para qué? Pues para que me dé el valor de este punto. Entonces, la cota del punto de liga 1 se obtiene a la cota de aparato, en la primera sección
primera sección, porque es mi primer sección, menos, aquí está, por eso es negativa, porque se tiene que restar menos la lectura, adelante. ¿Por qué adelante? Porque va a favor de la nivelación. Lo mismo se ve aquí, va a favor, ahí está la lectura adelante, a favor, ahí está. Y esta entonces de aquí, como va a favor, es adelante, y sabemos que las lecturas adelante son negativas. Lo mismo que está aquí. Entonces se va asociando. Y por lo tanto, entonces, mi fórmula la tengo que completar. Lectura adelante del punto de liga 1. Sustituyendo valores. Cota de aparato. Observo mi tabla. O también puedo observar mi dibujo. No hay problema. 5.235 menos la lectura adelante. 0.745. ¿Vale? Vayan ustedes calculando al mismo tiempo que yo para que vayan verificando mi cálculo. Si voy teniendo alguna equivocación de repente que veo un número aquí en calculadora y anoto otro, me vayan corrigiendo y me digan, profe, no es un... Yo lo voy calculando también y lo voy corrigiendo. ¿Sale? Supervísenme. No me vayan a decir, se equivocó cuando ya haya terminado. ¿Vale? Entonces, ahí voy. 5.235 menos 0.745. Me da como resultado 4.49. Vamos a ponerle el 0 porque estamos utilizando 3 cifras. Entonces le agrego el 0. Ese dato que estoy ahorita yo calculando, lo voy a anotar también en la tabla y lo voy a anotar en el punto que le corresponda. Es al punto de liga 1. Punto de liga 1 es la cota del punto. Entonces voy para acá, sigo la fila y aquí la anoto. ¿Cuánto? Ah, pues 4.490. 4.490. Ahí está. Pero también ese valor lo anoto aquí para que se distinga lo que acabo de calcular. Entonces aquí anotamos 4, que nos pinta este, 4.490. 4.490. ¿Dudas? ¿Se entendió lo que hice o no se entendió absolutamente nada? ¿Dudas o no se entendió nada? Sí se entendió. Ok, muchachos, respóndanme, porque si no me responden, pues no le avanzamos. No sé ahora, ¿qué les pasó? ¿Están cansados o qué? ¿Están cansados? ¿Que el habla también se les fue? ¿O qué sucede? ¿Tienen flojera?